Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. Solamente te quería comentar que yo en Zurich he estado en general unas cuantas veces. En general ha sido ida y vuelta en el día, desde Zurich hasta Lausana y unas 2 horas y pico en tren, 2 horas y muy poquito en realidad. Y bueno, pues he ido a hacer una visita en el día o quizá para algún tipo de actividad profesional. Aunque recientemente he tenido la ocasión de ir en un contexto un poco más social a ver amigos, a ver a conocidos en aquel lugar, y por tanto eso se presta a algún tipo de actividad un poco diferente, ¿no? Es decir, si uno va a Zurich de turismo, pues va a hacer turismo, va a ir quizá a un museo, va a visitar los lugares. Si uno va por trabajo, va a ir a ver al cliente o al proveedor, va a ir al evento en cuestión, pero no va a hacer cosas más mundanas. Bueno, cosas mundanas sí se hace, ¿no? Como ir al restaurante, pero no se van a hacer cosas más mundanas como ir a hacer la compra, como quizá ir a ver una película en el cine, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene, salvo que sea una proyección muy especial, ir a ver una película en el cine allí si también está distribuida aquí? Y este es precisamente el tema al que quería hacer referencia. El tema de ir al cine en Zurich. La verdad es que va a ser un episodio de estos de cuñadismo en los que, bueno, pues si te apetece puedes ir a buscar en Google, porque yo no lo voy a hacer. Voy simplemente a comentar mi experiencia por una vez. Y es muy sencillo. En el marco del Festival Internacional de Zurich, este año, en el 2022, un país invitado era España. Y en este contexto, pues había una película que se iba a proyectar en Suiza allí y que no se podía ver en otro lugar en Suiza, por lo menos no de momento. La película en cuestión era una película en catalán y los subtítulos estaban tanto en francés como en alemán, lo cual me permitió entender la película porque, bueno, pues el alemán no lo llevo y el catalán en esa película, en ese contexto concreto, estaba un poquito cerrado y un poquito deprisa y yo necesitaba ayuda, pero ningún problema leyendo los subtítulos en alemán. El tema es que los amigos con los que estaba, que de hecho probablemente estén escuchando este podcast, me comentaron que el cine ese en el que se estaba haciendo esa proyección era un cine especial, que les gustaba mucho, ese cine y otro más, si no me equivoco, del mismo grupo, porque en ese cine no se hacían pausas. Y a mí, pues esta frase me dejó bastante frío, porque digo, ¿cómo que no se hacen pausas? ¿Qué quiere decir que se hacen pausas? Sí, en los cines, aquí, cuando vas a ver una película, pues te la cortan. En plena película te la cortan para que vayas al baño, para que vayas a consumir palomitas, etcétera. Se enciende la sala, se encienden las luces, se para la película y es el descanso de la película. Y a mí la verdad es que me explotó la cabeza, porque por aquí, por la Suiza francófona, en cualquier caso, cuando uno va al cine, pues va al cine y la película llega hasta el final y se acabó. Como he podido ver en otros países, por ejemplo en España mismo, ¿no? La única ocasión aquí, en la Suiza francófona, insisto, en la que he visto que una película se haga una pausa a media película, es en las películas que tienen previsto una tal pausa. Por ejemplo, una de estas películas de Bollywood. Por cierto, hay un cine muy interesante detrás de la calle de la Borde en Lausana, donde se hacen a veces proyecciones de Bollywood. Bien, pues estas películas a lo mejor pueden llegar a durar 3, 4, 5 horas. Entonces tienen un interludio. El interludio está ya preparado. Y, bueno, pues la película se para y etcétera. Pero no, aquí estamos hablando, por ejemplo, de una americanada, de una superproducción de Hollywood. Bueno, pues más o menos la van a intentar parar, por lo que me comentan, en un sitio que tenga sentido, pero a veces no tiene ni siquiera sentido, porque estas películas no están preparadas para tener una pausa. Y entonces parece ser que algo cultureta, algo de nicho, algo privilegiado casi, ¿no? De intelectual, es el poder ir a un cine en el cual no se haga pausa en una película. Y claro, yo dije, ¿pero esto sucede en las pequeñas salas o sucede también en las grandes salas comerciales de un centro comercial? Y la respuesta de estos amigos fue que precisamente donde más probabilidad había de que hubiera una pausa en la película era en un centro comercial, porque es algo que sobre todo se hace para inducir al consumismo. Así que aquí lo tienes. No sé si esto es solo de Zurich o es de la parte alemana o qué sucede. Ya digo que hay cero investigación para este episodio, pero a mí me explotó la cabeza el hecho de que se pare una película por las buenas para hacer una pausa. Que es verdad que si estás empezando a tener algún tipo de necesidad fisiológica, a lo mejor está bien.
pero en general me parece que lo arruina. En fin, a lo mejor es simplemente mi catetismo o mi falta de exposición a este tipo de actividad, pero me parece que quizá lo arruine. Cuéntame, si quieres, los datos de contacto los tienes en los comentarios de este episodio, así que cuéntame si estás por Suiza o has estado por Suiza y no vives en Zúrich, sino que vives en otro sitio, o incluso si vives en Zúrich, tu experiencia con respecto a esto. Me interesa también saber si esto sucede en otros países. Bueno, pues no sé, he ido al cine en unos cuantos países y nunca había visto esto. De hecho, ni siquiera lo he visto en Zúrich, es algo que me han contado. Porque ya digo que este cine al que fuimos era uno de estos cines culturetas en los cuales no hubo pausa, pero no tengo ningún tipo de problema para creérmelo por dos motivos. El primero es que me fío totalmente de la persona que me lo comentó, y el segundo es que la presentación que se hizo de la película, la persona que presentó la película se equivocó, de hecho, porque dijo que iba a haber una pausa, lo cual es un claro indicador de que la opción por defecto es que se haga una pausa en la película. Pues ya está, episodio rapidísimo de estos, como se suele decir, de codo apoyado en barra de bar, pero espero que te haya resultado interesante esta curiosidad. Yo, la verdad, es que ahora mismo me apetece ir al cine en Zúrich solo para verlo, para ver qué es esto. Ya está, aquí te lo voy a dejar. Hablamos muy pronto, gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme con estas, bueno, no son diatribas, pero bien, con estos discursos así un poco inconexos, y espero que te haya resultado, ya digo, interesante y curioso. Hasta pronto, hablamos.